programa de política exterior. Yo soy su anfitrión, Juan David Ospina. Hoy venimos a tratar un tema de alto interés, los comportamientos sociales de África. Como toda su historia, muy relevante para su situación política actual. Entonces hoy traemos a varios expertos, la señorita Vanessa Hernández, la señorita Camila Costa, el señor Pablo Mari. Entonces tenemos entendido que la incursión, sobre todo británica, en el continente africano es de gran influencia por los intereses no solamente económicos, sino todo el contexto político que sucede hoy en día. Entonces, Mariana, por favor, danos una abreboca a cómo y por qué pasa la influencia de las potencias en el continente africano. Bueno, Juan David, primeramente muchas gracias por la invitación que nos haces el día de hoy. Este interés hacia el territorio africano se viene dando a finales del siglo XVIII, al ver la materia, el potencial que tenía en cuanto a la explotación de los recursos. Es allí cuando varios países como Inglaterra, Francia y Alemania empiezan a luchar hacia el control de ese territorio. Por parte de los ingleses, la verdad, tuvieron mucha inteligencia, ya que ellos, en vez de imponer políticas a la fuerza, lo que hicieron fue buscar el cómo aliarse con los reinos locales para así obtener la aceptación del pueblo. Entonces, de esta manera, obviamente, muchos territorios no fueron conquistados. Entonces, allí fue cuando lo hicieron a la fuerza. Inglaterra, pues, después de esto, derroca a los franceses y a los alemanes de este control del país. Y allí es donde empieza una inversión cristiana hacia la zona de más alto interés, como la zona costera, en este caso es el sur. Ya allí había una división religiosa en cuanto entre el Islam en la zona norte y las etnias indígenas consolidadas al sur. Bueno, o sea, hablando tú de este tema de las religiones, Camila, me gustaría saber ¿por qué es tan importante políticamente el tema de las regiones en Nigeria y cómo influencia el desarrollo político del país? Bueno, David, primero que todo, la política en Nigeria se da gracias a, primero que todo, la división tan grande que hay en el país religiosa, en el norte con la religión del musulmán y en el sur con el cristianismo. Esto es muy importante porque de ahí se deriva el sistema tan corrupto que logra el gobierno, gracias a que aprovechan a aprovechar también el interés tan grande que hay de las transnacionales sobre los recursos que hay en este país, como son el petróleo y el oro. Esto también lo podemos tomar como similitud con el país del Congo, que se encuentra en el centro del África, ya que hay un mineral muy importante que es el coltán y también se ha llevado mucha explotación y bueno, etc. Ya lo que es eso desemboca a que los ingresos que se produjeron por esto nunca fueron llevados al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, como reacción, siempre busca un culpable. Entonces buscan culpable y encuentran al sur, ya que es como la zona que mejores condiciones tiene de subsistencia. Esto también se da gracias a la simetría de la información y que, digamos, había mucha déficit educativo. Entonces, como no había suficiente información, simplemente tomaron la justicia por sus propias manos y formaron una guerra muy grande. Como respuesta, los militares, pues nada, hubo respuesta del sur hacia el norte y ya lo que se hace es que el gobierno pierde completamente el control y ya se toma ayuda, se pide ayuda del sistema internacional. Violencia en Nigeria, Pablo, por favor, coméntanos cómo la guerrilla influencia a tal punto para marcar comportamientos y represión social dentro del país. Bueno, Juan David, como ya mis compañeras en el día de hoy habían mencionado antes, pues esto básicamente se basa en un conflicto entre política y religión, donde pues el Islam viene pidiendo más territorio dentro de Nigeria, se crean muchos conflictos que nunca llevan a cabo nada, sino que más muertes de personas inocentes. Pues dado a que el contexto nos habla de que existe corrupción dentro de la política de Nigeria, un hombre que tiene el poder de convencimiento muy alto, que es Mohamed Yusuf, pues se pronuncia ante esta corrupción y prácticamente pasa a ser líder pacifista, entre comillas, de los grupos musulmanes. Digo entre comillas, exactamente, Boko Haram, prácticamente es él, ¿no? Digo entre comillas porque pues él aplicaba una política en la que el fin justifica los medios, ¿sí? En el que pues si no se llegaba a acuerdos justos para él, simplemente se abatía al pueblo con violencia, promoviendo cada vez más asesinatos. Pero ¿qué sucede? Pues él es ese personaje intermediario que trata de llegar a acuerdos sanos, no fallan esos acuerdos sanos, no se llega a nada y comienzan a rebatir más a la sociedad. Pasa a reclutar huérfanos prácticamente para su propia milicia, que sigan atacando el pueblo
y por esta causa él es arrestado. Antes de ser llevado a juicio es asesinado, cosa que molesta mucho a este grupo que él había dejado, en el que de ellos creían fuertemente en él, y pues surgen las subcélulas yihadistas, ¿sí? Que son pues musulmanes más extremistas que van por lo que ellos desean. ¿Qué pasa? Pues se arrebatan dentro de las ciudades, se les escapa de las manos la situación al Estado de Nigeria y van hasta un congreso en París buscando ayuda extranjera. Estos llegan al acuerdo de que va a haber una coalición militar y pues se comienza a meter más mano dura a estos grupos terroristas, de manera que pudieron liberar las principales ciudades y pues desplazándolos hacia el noreste de la ciudad, donde ellos se encuentran hoy en día pues dentro de un territorio bastante extenso, es el doble del tamaño de Bélgica, allá en el noreste de Nigeria, ¿sí? Cabe destacar que este grupo pues tuvo algún tipo de negociación con los países limítrofes de Nigeria para que ellos también pudieran habitar parte de su territorio sin hacer daño. Dado a que se dio la coalición militar, estos pues se vieron más alborotados y comenzaron a aterrorizar también estos países limítrofes a través de propaganda. Cabe destacar que este grupo pues tuvo algún tipo de negociación con los países limítrofes de Nigeria para que ellos también pudieran habitar parte de su territorio sin hacer daño. Dado a que se dio la coalición militar, estos pues se vieron más alborotados y comenzaron a aterrorizar también estos países limítrofes a través de propaganda. El tema del colonialismo son los intereses económicos. Es increíble ver cómo la corrupción llega a crear un déficit de educación a propósito para que la gente siga peleando entre ellos y la corrupción pueda seguir creciendo. Podemos ver también el ejemplo de Latinoamérica. Se puede comparar países con los medios, los recursos y la disponibilidad de infraestructura generan un caos social donde hay una disrupción muy grande para que los intereses económicos sigan creciendo y además son externos. El país no genera riqueza para sí mismo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y espero que podamos vernos en una nueva entrevista.